Bueno, continuamos, hermanos. Estamos viendo acerca de los conceptos que se tienen en el devenir del tiempo y que el hombre ha hecho o ha construido para entender a Dios. Y bueno, nos quedamos entonces en lo que es el dualismo. Bueno, el sexto se le conoce como panteísmo. El panteísmo, hermanos y hermanas, es una palabra que se divide en dos. Pan, que es una palabra griega, significa pan. Esa palabra significa todos. ¿Mm? Y teos, que todos sabemos la palabra, teos significa Dios. Por lo tanto, el panteísmo consiste en identificar a Dios con el universo, con el todo, diríamos, con el todo. Entonces, hay algunos panteístas que dicen que Dios es el alma del mundo o del universo. Y el mundo, consecuentemente, la Tierra, el universo, es el cuerpo de la divinidad. Es el cuerpo de la divinidad. Entonces, el panteísmo, hermanos, va a establecer que Dios es el universo, ¿no? Dios es el universo. Y es el alma. Algunos panteístas dirían que Dios está en el universo y el universo viene a ser el cuerpo depositario del alma de Dios. Para los panteístas, Dios es la base de todas las cosas. Él no creó al mundo porque esencialmente Él es el mundo. Eso es lo que creen. El panteísta dice que Dios no creó el mundo porque Él es el mundo en esencia. Y por lo tanto dicen que Dios no es una persona, porque si es una persona, entonces es un ser limitado. Repito, el panteísta dice que Dios es la base de todas las cosas, del universo. Dios es el universo. Y que Él no creó el mundo porque Él es el mundo. Entonces hay una confusión, ¿no? Donde el universo, el cosmos, el mundo, se desdibuja, o Dios más bien se desdibuja en torno a su creación. A eso se le conoce como panteísmo. Luego tenemos, hermanos y hermanas, otro que es el panenteísmo. Panenteísmo, no es panteísmo, sino es panenteísmo. Y el panenteísmo combina las características del teísmo, que ahora vamos a ver, y el panteísmo. Del teísmo y el panteísmo. Y el panenteísmo afirma que afirma que el universo es Dios, como lo dice el panteísmo, lo que vimos en el punto 6. El panenteísmo, al ser una combinación entre esas dos cosas, afirma que el universo es Dios, pero, hay un pero, Dios no es idéntico
con el universo. Y entonces dice que Dios tiene su propia identidad. Esos dicen los panenteístas. Es decir, Dios es el universo, pero se separa. El teísmo cree, hermanos, el teísmo, que seríamos nosotros. Ahora voy a explicar lo que es el teísmo. Ustedes ya lo vieron en sus clases de teología. Pero el teísmo cree que Dios tiene su propia esencia, su propia trascendencia. Pero junto con el panenteísmo dice que Dios sigue siendo el universo, pero con una personalidad diferente. El panteísmo lo une, los junta los dos, el universo con la esencia de Dios. El panenteísmo dice Dios es el universo, pero cada uno tiene su propia identidad. Bueno, borro, ¿puede ser? 8. Se le conoce como el deísmo. El deísmo, hermanos, es la creencia en un solo Dios. A diferencia del politeísmo, aquí encontramos un monoteísmo. Es la creencia de un solo Dios, el cual creó el universo y lo dispuso para que marchara perfectamente y con absoluta precisión. ¿Qué dice el deísta? El deísta dice que Dios creó todo, crea el universo y hace que el universo marche perfectamente, ¿no? Sea una unidad perfecta. Pero, ¿qué es lo que dicen los panteístas? Dios, dicen ellos, al ver que todo, que todo andaba bien en su creación, que era perfecta, le dio la espalda a la creación o a su creación y se desentendió completamente de ella. Entonces, los deístas, hermanos, ven a un Dios lejano, a un Dios que está fuera del, de su creación, porque termina dándole la espalda. Y finalmente tenemos al teísmo. A esta corriente también se le conoce como el monoteísmo, donde este pensamiento sostiene que existe exclusivamente un Dios. Un Dios. Y entonces los teístas decimos,
único ser supremo es considerado muy bien. Entonces, el teísmo, hermanos, es una forma monoteísta donde se sostiene que es un solo Dios, mono uno, ¿no? Teos, Dios, un solo Dios. Este único ser supremo es considerado como un ser personal. Ujú. Entonces hay una personalidad de parte de Dios, una trascendencia de parte de Dios, que es distinto del mundo. El panteísmo decía que Dios es el universo. El teísta cree que el universo es creación de Dios. Es distinto de su creación. Pero a diferencia del deísmo, que el deísmo dice que Dios le dio la espalda a su creación, en el teísmo nosotros creemos que Dios está activo, se metió en la historia del ser humano y está constantemente activo en el mundo. Por eso no somos ni panteístas y no somos deístas. Este Dios es capaz de autorrevelarse. Eso lo vimos en alguna clase cuando vimos la inspiración bíblica, la autorrevelación de Dios. Se ha autorrevelado, nace de su deseo, de su iniciativa darse a conocer. Es supremo en poder, todopoderoso, en conocimiento, omnisciente, no, sí, omnisciente, y tiene o exige altos valores morales. Es supremo en poder, conocimiento y valor moral. Y fue él quien creó de la nada y fue él quien creó de la nada a todos los otros seres existentes. Esta concepción teísta está reflejada en las tres principales religiones monoteístas. ¿Cuáles serían? ¿Quiénes serían las tres grandes religiones monoteístas, teístas, diríamos? El judaísmo, Ok. Los el musulmanes. cristianismo y los musulmanes. El islamismo. Muy bien. El islamismo. Entonces tenemos a el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Tanto el cristianismo como el islamismo provenimos del judaísmo. Somos herederos del monoteísmo judaico. Ahora,
¿Qué diferencia habría, queridos hermanos y hermanas, entre estas tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo? ¿Qué diferencia habría? Las tres son teístas, diríamos, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias encontraríamos entre estas tres grandes religiones monoteístas? ¿Cuál se Cuestiones, distinguiría más y por qué? yo pensaría que sería por las cuestiones doctrinales, y la que más nos diferenciaríamos sería lo del Islam. Esa es la que más nos íbamos a diferenciar. Ajá, ok. ¿Y cuál sería? O sea, ¿cuál sería en esencia eh, por lo que nos diferenciaríamos tanto del judaísmo como del islamismo? El tema de la adoración que tienen a la Meca, por ejemplo, que hacen esa procesión, que hacen una vez Ok, al año, esa es la que yo podría decir. Y ok, además el tema de los sacrificios, el que no cree en Mahoma, ser sacrificado. ok. ¿Lo sacrifican el que no cree en Mahoma? La verdad que no sabía un poco eso. No sé si no es sacrificio, directamente lo matan directamente. Es así lo que hacen las persecuciones que pasan hoy en día en el Líbano ahí. Ok, está. Ok. No, poco sé al respecto, pero ok, hay una diferencia ahí. ¿Sí, Dina? Y una de las diferencias grandes que tenemos con el islamismo, que es el más, que más diferencia tenemos, ellos creen en Allah y tienen hasta, donde tengo entendido, hasta Abraham. Después ya tienen otras modificaciones. Y con el judaísmo, que compartimos el Antiguo Testamento, nosotros, ellos su Biblia, que es su Biblia, y ellos no reconocen al Nuevo Testamento, no reconocen a Jesús. Ok, ok. Que esa es básicamente la diferencia más importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más importante? Que Jesús, está ¿no? Sí, claro, claro, pero porque, ¿sí? no, porque incluso para los musulmanes o los del Islam, su profeta es Mahoma, no Jesús. O sea, Claro. ni Entonces, hablar de que para los judíos no existe Jesús como el Cristo, o sea, es un profeta más y ya está, no es el Hijo de Dios como tal. muy bien, exactamente. Ahora, para que quede sentado en sus notas, ¿cuál es esto que nos distingue entre estas tres grandes religiones? ¿No? Aunque somos herederos del judaísmo, tal y como lo plantearon, solo para que queden sus notas, Dios se ha involucrado con su creación. O sea, Dios forma parte de la creación. Dios está presente. Dios se mete en la historia del ser humano, ¿no? Dios se ha involucrado en su creación. ¿Y de qué manera se ha involucrado? Tal como ustedes lo han planteado. Esto en términos de la encarnación. Esto es muy importante, hermanos, porque los judíos ni los musulmanes reconocerán la encarnación de Jesús como el misterio, el gran misterio de la encarnación. La encarnación y la obra redentora del eterno Hijo de Dios. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que Jesús es Dios, que merece toda la gloria, toda la honra, ¿no? Lo que concebían las primeras comunidades cristianas, como lo vimos ayer en la ponencia que se impartió. Jesús es Dios y merece ser adorado, y sobre todo solo encontramos salvación por medio de Jesucristo.
que eso ni lo reconoce la religión judaica ni la musulmana. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, hermano. Ok. Voy a plantear el último concepto para cerrar este tema, porque me gustaría también que pudiera estar en sus anotaciones. Bien, quien está anotando lo voy a dictar para no perder más tiempo escribiendo. Así es que si están escribiendo, lo voy a dictar. En contraste, la posición cristiana, entre paréntesis teísta, porque esa es nuestra posición, la posición cristiana, entre paréntesis teísta, señala que, aunque el universo depende cada momento de Dios para su existencia, aunque el universo depende cada momento, aunque el universo depende cada momento de Dios para su existencia, Dios no depende de ninguna manera, Dios no depende de ninguna manera del universo para la suya. Dios no depende de ninguna manera del universo para la suya. ¿Alguien me quiere definir esto con sus palabras? Por favor. ¿Qué entiende por esto que acaban de escribir? Profe, como usted había dicho, que Dios se defiende solo. Muy bien, me encantó la respuesta. Comillas, y voy a citar, darles un texto. Abran comillas. El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que hay en él, dice Pablo, no habita en templos hechos de manos. No habita en templos hechos de manos. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y esa es la cita de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Versículos del 24 al 28. Del 24 al 28. Punto y seguido, y cerramos con este enunciado. Así que Dios
menos el universo, todavía es Dios. Así que Dios menos el universo todavía es Dios. ¿Okay? ¿Se entiende esta parte, hermanos? El universo depende de Dios para ser, pero Dios no depende del universo para ser. Y si Dios, si aún el universo no existiese, Dios no deja de ser Dios. ¿Okay? Muy bien. Pues vamos a dejar aquí la clase y les voy a dejar de tarea, aparte de que sigan investigando, no sé quiénes lo hicieron, yo les pedí que investigaran con 3 personas o buscaran en Google o en algún lado, ¿no? ¿Cuáles son las objeciones que se tienen para negar la existencia de Dios? Bueno, vamos a trabajar con eso la próxima clase y quiero que ustedes investiguen, por favor, ¿qué es el ateísmo? ¿Qué creen los ateos? ¿Qué es el ateísmo? ¿Cuál es su postulado? ¿Cuáles son sus filosofías en relación a Dios? Por favor, es muy importante que hagan esto. ¿Qué es el agnóstico? Agnóstico, primero la A y luego gnóstico. ¿Qué postulados plantean los agnósticos? Se puede entender o se puede confundir con la palabra gnóstico. Bueno, es una derivación del gnosticismo, pero búsquenlo así como agnóstico, con G. ¿Cuáles son sus postulados? ¿Cuál es lo que ellos plantean? ¿Ok? Y investiguen sobre el naturalismo. ¿Qué postulados plantean los naturalistas en función de Dios? Son las 3 corrientes de pensamiento más importantes, hermanos, que tienden a responder a la pregunta de que si Dios existe. Y mucha gente, pues, está casándose con eso. Por favor, haga esa investigación y vamos a trabajar eso en la próxima clase. Y vamos a dar los 4 argumentos que tenemos para probar, entre comillas, porque como lo vamos a ver en la clase, nos es prácticamente imposible demostrar al 100% la existencia de Dios. Porque vuelvo a repetir, cuando el hombre llega a definir quién es Dios, Dios deja de ser Dios. Sin embargo, las verdades o los fundamentos que tenemos como cristianos nos dan la certeza suficiente de creer que Dios existe. ¿Ok? Y eso lo trabajamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Queda clara la consigna? Sí. ¿Liti? Sí. Sí, podemos repasar lo que tenemos que investigar, a ver si anoté bien. Sí, por favor. Sobre el ateísmo, sobre el agnóstico, ateísmo, sobre el agnóstico y sus postulados, Sí. y sobre el naturalismo. Naturalismo o los naturalistas religiosos, sí. Ajá. Que investiguen sobre esas 3 corrientes de pensamiento. En Google, vean que San Google nos salva de todos. No somos politeístas, pero San Google nos salva de todo. Pero, a ver, no todo Había tampoco encontrado. lo que es. Tampoco San Google crean que lo dice todo bien. Hay varias posturas. Entonces busquen en varias fuentes o en varias páginas. ¿Ok? Hay que tener cuidado con Google. En una de las clases con los acá, los jóvenes les dejé que se aprendieran los 10 mandamientos. Y a una chica se le hizo fácil buscar en Google y llegó con el guardarás las fiestas.
Le digo, pero si está aquí en el internet, le digo. No, bueno, hay que tener cuidado porque cualquier cosa viene también en internet. Sí, sí, no, no todo lo que dice San Google hay que creerlo. Por eso siempre hay que investigar un poquitito. ¿Ok? Bueno, pues vamos a terminar aquí. Dios les bendiga mucho, hermanos y hermanas. Cuídense. Que Dios les proteja y nos vemos la próxima semana. Feliz fin de para todos, por favor.